platicar de algo muy importante, que es acerca de cómo nos referimos a las personas que vivimos con algún tipo de discapacidad. Por muchísimo tiempo hemos cometido un error al describir a las personas que tienen una discapacidad. Es decir, cómo les decimos, cómo les llamamos, en qué categoría los ponemos. Entonces, este video es para explicarles súper rapidito y súper fácil cómo debemos de describir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y no solamente eso, sino por qué no utilizar los términos que hemos utilizado por muchísimo tiempo, sobre todo en Latinoamérica. El número 1 es discapacitado. ¿Por qué la palabra discapacitado es tan errónea? Porque al momento de que tú estás diciendo a una persona que es discapacitada, automáticamente nulificas toda capacidad que esa persona pueda tener. Es decir, como que la encasillas en algo que únicamente se puede desarrollar en eso y no en todas las demás posibilidades que puede tener, porque la discapacidad es simplemente una condición. Es decir, puedes tener una, dos, múltiples discapacidades, pero eso no define quién eres tú como persona. Entonces, esa es una que es como súper común, la vemos utilizada en los estacionamientos, en los cajones de estacionamiento para las personas con discapacidad, lo vemos utilizado en los medios de comunicación, en la televisión, etc. Entonces, ese es uno que está súper mal dicho porque estás nulificando a la persona como tal. Otro término incorrectísimo es decir inválido o minusválido. ¿Por qué? Por razones obvias. Realmente en esas dos palabras estás invalidando a la persona sin importarte quién es, qué sí puede hacer, qué no puede hacer, y automáticamente estás diciendo que la persona es una persona inválida, es decir, sin valor. Otra terminología que también utilizamos muchísimo y que yo creo que esta es como más como buscando, digamos, terminología que sea como menos agresiva o menos dramática quizá, pero es igualmente errónea, como lo son capacidades diferentes y capacidades especiales. ¿Por qué no se puede utilizar o no se debe utilizar esas dos expresiones? Pues muy fácil, porque no tenemos ninguna capacidad especial ni capacidad diferente al resto. Todas las personas en general somos personas con capacidades diferentes. Entonces, eso no estarías describiendo realmente a la persona. Una vez más, lo importante es describir la condición de la persona. Y por ejemplo, hay otras terminologías que también utilizamos que a lo mejor no es que estén mal dichas porque médicamente es un término correcto, como lo es, por ejemplo, para la gente que tiene una discapacidad motriz o física, como es mi caso, que digan es una persona paralítica. No es que esté mal dicha la palabra en sí, está perfectamente bien dicha y es un término correcto porque hay una parálisis de por medio de tu cuerpo. Sin embargo, al menos en nuestra cultura está como muy utilizado, es una forma muy peyorativa de decirle a la gente que tiene alguna limitación física. Entonces, como tiene una connotación ahí, digamos, negativa o con una cierta como despectiva hacia la persona, hay que mejor evitarla y no tener una confusión con esa palabra, ¿no? Esta es muy utilizada en España, por ejemplo, que es diversidad funcional, pero en realidad no es funcional. ¿Por qué? Porque es una vez más, es como en esta constante búsqueda de encontrar expresiones para describir a las personas con discapacidad como más bonitas, vamos a decirlo así, pero no son correctas. Entonces, por lo tanto, se nulifica y esa expresión tampoco debe ser utilizada. Ahora, les voy a explicar que sí son la palabra correcta, que la aprueba y la autoriza y la acepta la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es persona con discapacidad. ¿Por qué anteponer la palabra persona a la condición que estás describiendo? Muy importante, porque ahí estás dándole toda la dignidad, todo el valor a la persona, ya que no te sabes el nombre como para describir a esa persona en particular y estás hablando de una población en general, decir las personas con discapacidad son tal, o las personas con discapacidad enfrentan tal cosa o viven tal cosa. Eso es lo importante, siempre anteponer la palabra persona. Entonces, hoy aprendimos que es como muy fácil saber describir qué sí y qué no, y que contribuyamos entre todos a una mejor sociedad, a una sociedad más incluyente, más inclusiva y a una sociedad que respete los derechos de todas las personas.